nuestro Dios. Querido Señor, en esta hora pedimos tu bendición, que al abrir tu palabra, que solamente escuchemos tu voz, para que nosotros podamos responder a ella, y que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 14. Cuando me dijeron para predicar, estaba sentado ahí pidiéndole al Señor, ¿qué quieres que yo predique? Así que vamos a permitir que el Señor dirija nuestro estudio en esta mañana. La palabra del Espíritu de Profecía dice que más que sermones deberían de ser estudios de la palabra de Dios, para que podamos ser fortalecidos, porque en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios se efectúa un cambio en cada una de los corazones y de la mente de todos aquellos que le escuchan. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1, dijo, y Jehová dijo, y fue ¿qué? Hecho. Cuando Dios dice, se hace. Todo el universo responde a la voz de Dios. Tristemente, los únicos que no responden a la voz de Dios es la raza humana. La raza humana escucha la voz de Dios y cuestiona la voz de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿a cuántos? A todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la cadena profética en la cual estamos viviendo, las señales se han ido cumpliendo en una forma sorprendente. Todas las señales que vemos a nuestro alrededor se han ido acomodando para que muy pronto el Señor venga por aquellos que permanecen fieles a Él y le han aceptado como su Salvador. Vemos guerras, pestilencias, hay angustia en las comunidades por lo que va a suceder el día de mañana con la economía. Hay movimientos que se están acomodando, presionando para un día de descanso, que muchos de nosotros lo hemos hablado, pero se están poniendo una tras otra en el rompecabezas del panorama profético que nos señala que Cristo viene pronto. Pero la palabra de Dios nos dice que el evangelio va a ir a ¿cuántos? A todo el mundo. Todo el mundo tendrá oportunidad de aceptar a Cristo. A veces como padres, como abuelos, decimos, ay, pero no, mi familia no conoce al Señor. No tenga duda que el mensaje llegará a todos. A todos. Y si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos el evangelio eterno, en Apocalipsis 14, versículo del 6 al 12, ahí vemos el evangelio eterno descrito para toda la humanidad, en mayor detalle. Dice el versículo 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí otra vez nos confirma que será predicado a todo el mundo, con su ayuda o sin mi ayuda. ¿Escucharon bien? Con su ayuda o sin mi ayuda. Con lo que usted esté reflejando o lo que usted ha dejado de reflejar. Y cuando digo reflejar, es reflejar el carácter de nuestro Salvador a todo el mundo. ¿A quién estamos reflejando hoy día? Porque dice que será predicado para testimonio a todo el mundo. Y el evangelio tiene 3 fases. No las voy a tocar todas, pero si usted quiere apuntarlas para que usted después
vaya y las estudie. El Evangelio, como adventistas, lo hemos malinterpretado. Porque decimos, el Evangelio son buenas nuevas. Todos dicen lo mismo. Y decimos, es que el Evangelio es el mensaje de los tres ángeles. Pero va más allá aún, porque el Evangelio en sí, la esencia del Evangelio es la justificación por la fe. Lo que Cristo, lo que el cielo ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso se le llama la justicia imputada, que se le da a todos. Porque Cristo murió por todos. Y quiero que recuerden eso, porque la segunda fase del Evangelio es el fruto del Evangelio. ¿Ustedes sabían que había fruto del Evangelio? El fruto del Evangelio no es lo que usted hace, no es cuántos libros reparte o cuánto dinero da a la iglesia. El fruto del Evangelio es la respuesta a lo que usted ha aceptado de la justificación imputada de nuestro Dios en su vida, y su vida empieza a dar los frutos, no suyos, pero los frutos ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted. Pero usted sabe que a eso se le llama santificación. El fruto del Evangelio es la santificación. ¿El Evangelio cómo se le llama? A ver, si me escucharon. La justificación por la fe. El fruto es la santificación. Pero usted sabe que muchos se perderán teniendo la justicia imputada y teniendo la justicia impartida, que es la santificación de Dios, su fruto. ¿Por qué? Porque ahí entra la tercera fase del Evangelio, que es la esperanza del Evangelio, que es, ¿qué cosa? A ver si alguien me dice. Y glorificación. Usted sabe que la justificación y la santificación solamente cambian el carácter de uno. Pero en la glorificación vendremos a ser cambiados completamente toda nuestra naturaleza para glorificación de Dios. ¿Ustedes lo quieren ver? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Y estoy permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. La palabra de Dios nos dice cuándo nosotros seremos glorificados. Pero usted y yo necesitamos experimentar el Evangelio, porque dice la palabra de Dios en Romanos 1:16 que es poder ¿para qué? Para salvación que se demuestra de fe en fe. El Evangelio tiene como propósito cambiar nuestro carácter al carácter ¿de quién? De nuestro Salvador, de Cristo Jesús, nuestro Redentor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Cristo viene por segunda vez. Ahí se cambia de una vez por todas ¿qué? Toda la naturaleza del ser humano para ser una naturaleza glorificada que nos permite entrar al reino de los cielos. Por eso el Evangelio tiene tres fases: justificación, santificación y glorificación. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, nos habla del Evangelio de Dios, que nos da una explicación a detalle, o en resumido, todo lo que la palabra de Dios habla del Evangelio. Déjenme preguntarles,
¿Cuál será el resultado de predicar este evangelio? Exaltar la justicia de Dios. Ok. Usted sabe que el resultado, y ahorita vamos a ver que el resultado del mensaje de los tres ángeles se nos describe desde el versículo 14 hasta el 20. Que el mensaje de los tres ángeles madurará la cosecha a usted y a mí para estar listos para la cosecha final. ¿Ustedes recuerdan la cosecha final? La cosecha final vendrá el Señor y hará la cosecha y pondrá a los fieles ¿de qué lado? Del lado derecho, y a los infieles del lado izquierdo. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos la seguridad de que tenemos la verdad presente y tenemos el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque si llegamos a entender Apocalipsis 14, versículo del 6 al 13, nosotros tendremos la seguridad que ese mensaje nos llevará a estar maduros para cuando venga nuestro Salvador y Redentor. Ahora, aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que producirá el mensaje de los tres ángeles en aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Redentor? La adoración al Creador. Muy bien. ¿Cuáles son los frutos que nosotros, como fieles hijos de Dios, como aquellos que hemos aceptado la justificación imputada, la justificación por fe y la justificación impartida, qué surgirá, qué efecto hará en cada uno de nuestros corazones? Noten el fruto del mensaje de los tres ángeles. En el versículo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia ¿de quiénes? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Ese es el fruto del mensaje de los tres ángeles. Son tres. Nos da la paciencia, nos da la capacidad para ser fieles a Dios y nos llena de la fe de Cristo, de Jesús, para que nosotros seamos fieles testimonios reflejando la justicia de nuestro Dios a todo el mundo. Ese es el fruto del mensaje de los tres ángeles. Pero ese fruto solamente llega a ser una realidad cuando usted ha aceptado la justicia de Dios en su vida. Y cuando permite que Él transforme completamente su ser. Miremos la primera, la paciencia de los santos. ¿Qué significa tener paciencia? Esperar. Muy bien. ¿Alguien más? Aguante, autocontrol, eso es lo que se significa tener paciencia. Pero noten lo que en el griego significa paciencia, significa resistencia, aguante, constancia, soportar, esperar. Pero usted sabe que esa palabra no existe en el hebreo. En el hebreo no existe la palabra paciencia. Pero en el hebreo existe la palabra perdurar. Y en el hebreo significa estar soldado o estar unido, adherido a alguien. O sea, la paciencia significa estar unido, adherido, soldado. Y yo digo soldado, dije bien, ¿no? Soldadura. La soldadura, estar unido a alguien. ¿Y a quién nosotros tenemos que estar unidos?
a Cristo. Nosotros tenemos que unirnos a Él. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, porque aquí usa la palabra en hebreo que significa perdurar, estar unido con Dios, estar amalgamado, estar soldado, estar completamente siendo uno. Es interesante que la palabra de Dios usa la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Con qué cosa? Con un matrimonio, con el esposo y la esposa, que son dos y se hacen ¿qué? Uno. Esa es la relación que nuestro Salvador quiere tener con cada uno de nosotros. Miren en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todas estas estáis vivos hoy. ¿Por qué? El seguir significa estar amalgamado, estar soldado con Dios. Y usted y yo necesitamos tener la paciencia para poder ser salvos. ¿Usted sabe que sin paciencia usted no obtendrá la vida eterna? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Ustedes notaron el versículo 36? El versículo 36 describe Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, pero con diferentes palabras. ¿Lo notaron? Leámoslo nuevamente. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, guardar los mandamientos de Dios, obtengáis la promesa de ¿qué? De la fe de Jesús en vuestra vida. La justificación de vuestro Salvador. Pero es importante entender lo que significa la paciencia, porque es indispensable para que nosotros seamos salvos. Ahora, la paciencia de Dios, la pluma inspirada declara que cuando se declaró Apocalipsis 14, 12, dice que estaba señalando al lugar santísimo del santuario. Esto lo pueden encontrar en Testimonios tomo 2. Dice que estaba señalando hacia el lugar santísimo y dijo: he aquí la paciencia. La paciencia de los santos, que es ¿quién? Cristo, nuestra justicia, nuestro Dios. No es el tener el aguante que uno puede ejercer y el decir yo estoy esperando a Dios, porque podemos estar esperando y podemos y podemos ser perdidos aún esperando. ¿No es lo que sucedió con las 10 vírgenes? Todas estaban esperando, pero 5 se perdieron. ¿Por qué? Porque necesitamos la paciencia que es Cristo, nuestro Salvador y Redentor, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra glorificación. Sin Él, nosotros estamos perdidos. Pero ¿cómo nosotros obtenemos esa paciencia que es nuestro Salvador? Porque podemos decir, oh bueno, vaya y pídala. Pero la paciencia es impartida, no es imputada.
Si entendemos lo que es impartida e imputada, ¿verdad? Impartida es lo que se nos da. Imputada es lo que se nos pone, se nos dice, aquí la tienes, es tuya. ¿Cómo obtenemos la paciencia? ¿Cómo? Día a día con la perseverancia. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cómo nosotros obtenemos la paciencia de nuestro Dios? ¿Lo notaron en el versículo 10? Lo leemos nuevamente. Constantemente guardando ¿qué cosa? Su palabra. Su palabra. Porque la palabra de Dios es poder para salvación. Porque la palabra de Dios nos muestra el carácter de nuestro Dios, lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo y lo que hará por cada uno de nosotros. Hoy en día, lo que menos se usa es la palabra de Dios. O estamos en Estados Unidos, es diferente aquí a México. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que si nosotros no entendemos y comprendemos lo que es la paciencia de Dios, la justicia de Dios, el fruto del evangelio que es la santificación, estaremos ¿qué? Perdidos. Porque es esencial tener la paciencia para ser salvos. Lo acabamos de leer. No hace mucho una persona se me acercó y me dice, es que hay que hablar menos de la Biblia, porque si no la gente no viene. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué quiere que yo hable? ¿De historias? ¿De cuentos? ¿De chistes? ¿De fútbol? ¿O qué quiere que hable yo? Mi responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Porque si vieres venir la espada a caer y te quedas callado, ¿qué sucederá con todo aquel que se pierde? La sangre de ellos será demandada ¿de quién? A ti, a mí. Es un honor estar aquí presente, pero es una responsabilidad muy grande ante Dios. Porque si yo hablase en contra de la palabra de Dios y alguien se pierde, yo seré el culpable. Por eso no es fácil pararse en el púlpito sagrado de Dios y predicar su palabra. Dios me libre de dejar de predicar su palabra. Mire lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 4 al 5. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, ¿por qué cosa? Por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué cosa? Esperanza. Oiga, si usted no escudriña la palabra de Dios, si usted no vive conforme a un escrito, ¿cómo tendrá esperanza? ¿Cómo saldrá de la depresión? ¿Cómo saldrá de la angustia? ¿Cómo saldrá del estrés que está matando al mundo hoy en día? Aquí la palabra de Dios nos dice que es solamente por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Pero el Dios de la paciencia, y noten cómo se describe nuestro Dios, ¿el Dios de qué? De la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Tenemos que afianzarnos ¿en qué? En un escrito está. Lo que dice Dios. ¿Cómo conocemos la justicia de Dios? Con un escrito está. ¿Cómo nos conocemos su amor? En un escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente nos describe la mente de nuestro Creador, sino nos describe su carácter que Él desea poner en cada una de nuestras vidas. Vamos a otro texto para reafirmar esto que estamos viendo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. ¿Lo tenemos? Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hermanos, vivimos en un tiempo en que el mundo y el enemigo quiere quitar esto delante de nosotros. Como pueblo de Dios nos hemos conformado con lechita, cuando deberíamos de ser ya que gente madura. Nos alimentamos, les voy a dar un ejemplo, nos alimentamos de chatarra toda la semana, de papitas, de panecitos, de todo lo que sabemos que nos engorda y nos hace mal. Pero venimos el sábado y lo que se nos da es una lechuguita, una zanahoria, con unas nuecesitas, con limoncito, y decimos, ¡uf! ¡Qué feo! ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Si nosotros nos alimentamos del mundo, cuando viene la verdad, ¿cuál será nuestra reacción? Es muy duro, muy fuerte. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, nosotros nos perderemos. Necesitamos conocer la paciencia de Dios, que es nuestra justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Cristo? Miren, vamos a Efesios. Y vamos a ir a ver el capítulo 2. Y quiero que presten atención. Vamos a ver del versículo del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Lo tenemos? Voy a ir despacio para que nosotros podamos ver
las palabras, la gramática y lo que el Espíritu Santo desea impresionar en nuestras mentes. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este era Pablo, que le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Pablo había dedicado 3 años en Éfeso y él era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ahora él estaba escribiendo de una cárcel de Roma. Y la iglesia de Éfeso se sentía angustiada y le decía al Señor: Señor, ¿por qué te has llevado a nuestro pastor? Y mira, no tiene ninguna salvación. Pues, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no lo liberas y permites que él regrese a nosotros? Estaba desanimada la iglesia de Éfeso. Y aquí Pablo le dijo: acuérdense que ustedes estaban, ¿qué? Muertos, estaban perdidos, estaban en pecado, en sus delitos y pecados. Ahora noten el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este es un peligro muy grande, seguir la corriente de este mundo. Incluso fieles seguidores del Señor seguían más por las corrientes del mundo, que empiezan a poner las normas y los principios descritos por Dios en su palabra, las empiezan a poner al nivel de ¿quién? Del mundo. Y podríamos mencionar algunas, pero yo sé que ya el Espíritu Santo se las puso en su mente, así que no se las voy a decir. Pero dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora noten del versículo del 3 al 5. Yo quiero que ustedes presten atención a un sinónimo. Sinónimo quiere decir algo que puede ser distinto, pero quiere decir lo mismo. ¿Ok? Es un sinónimo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es el sinónimo que resalta desde el versículo 3 al 6? ¿Lo notaron? No quiero decírselo, quiero que ustedes lo examinen. Esa es la maldad del hombre y la gracia de Dios. La maldad del hombre, la gracia de Dios. Ok, muy bien. Es lo que dice en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, amén. Ahora, pero fíjese cómo la iglesia de Éfeso pasó de ser pecadores a tener nueva vida. Así como Pablo dijo: yo también en un tiempo pasado yo hacía lo mismo de ustedes y yo pertenecía al enemigo. Pero noten lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. El sinónimo es con Él, con Cristo, junto a Él. ¿Lo notaron? Es con Él. Como nosotros somos rescatados de la vida de pecado y cómo dejamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Con Él, junto a Él, caminando con Él. Ahora, si ustedes notaron, aquí hay algo maravilloso, porque cuando Cristo vino y nació, nosotros estábamos con Él. ¿Cómo que estábamos con Él? ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 25? ¿Es Mateo 1, 25? No pierdan Efesios, pero ya tal vez ya lo perdieron. Efesios 1, 21, perdón. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará de su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Cuando Cristo nació, estábamos en Él. ¿Y qué dice Efesios? ¿Qué decía? En su muerte estábamos en Él. En su vida estábamos en Él. En su resurrección estábamos con Él. Y estaremos con Él cuando nos sentemos en su trono. Es siempre con Él, junto con Él. Esa es la justicia de Dios. Ahora, déjenme preguntarles, ¿quieren que hagamos una prueba? ¿Un examen? No me tienen que decir si lo pasaron o no lo pasaron. O sea, no me van a tener que dar el resultado. Pero déjeme preguntarle a usted, ¿cómo usted está segura o seguro que Cristo mora en su corazón? ¿Cómo usted está seguro o segura de que Él mora en usted? Vamos a verlo. Yo no voy a decir nada, que la Biblia nos diga lo que es. La experiencia diaria con Él. Miren lo que dice en Juan capítulo 14. Y ustedes piensen si realmente pasaron el examen o no lo van a pasar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la paciencia que necesitamos en nuestras vidas vienen tiempos peligrosos, si no es que ya los estamos viviendo. Viene cumplimiento de profecía que si nosotros no estamos afianzados con Él y Él no mora en nosotros flaquearemos muy fácilmente y nos iremos al otro bando. Miren lo que dice en Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. ¿Y cómo obtenemos la paciencia? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Mi palabra guardará y mi Padre, ¿qué dice? Le amará y vendremos ¿a qué? ¿A quién? A Él. ¿Quién es el que viene? El Padre. Pero miren, y haremos morada con Él. O sea, viene el Padre y viene el Hijo y mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con un escrito está. No con ideas preconcebidas. ¿Sí me entendieron con eso? No con ideas preconcebidas, sino con un escrito está. Habrá muchas verdades que hemos aprendido por mucho tiempo que las tendremos que dejar de aprender para aprender la luz que el Señor desea mostrarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí que si nosotros guardamos su palabra, Él mora en nosotros. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Y el pueblo de Dios tiene que afianzarse en un escrito está. La vida de cada uno tiene que ser cambiada por la justicia, la gracia de nuestro Dios, permitiendo que Él haga el cambio en nuestro ser. A veces nos preocupamos de las profecías que están sucediendo afuera, pero ¿qué con lo de adentro? ¿Usted sabe que hay profecías para el tiempo del fin dirigidas al pueblo de Dios? Claro, la persecución va a ser más fuerte de adentro que de afuera. Y la única forma en que usted y yo podemos estar firmes en pie es tener la paciencia de nuestro Dios, que la conocemos y mora en nosotros cuando nosotros nos afianzamos en su palabra. ¿En quién tú te estás afianzando? ¿En quién tú confías? ¿En Cristo nuestra justicia propia o en nuestra propia justicia? La palabra de Dios describe nuestra justicia como trapos ¿de qué? De inmundicia. Querido hermano, querida hermana, las profecías se están cumpliendo. Eventos sorprendentes están sucediendo a nuestro alrededor. La ley dominical está a la vuelta de la esquina. No mucho, 40,000 personas se unieron para decir queremos un día de descanso, para proteger el medio ambiente. Pero esas son las cosas que están sucediendo afuera. Las personas están presionando para quitar de un lado la palabra de Dios y poner el razonamiento humano. Pero usted sabe cuáles son las mayores señales que el pueblo de Dios tiene. Es lo que sucede dentro del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ha dejado de afianzarse en un escrito está. Si dejamos a un lado la palabra de Dios, pereceremos. ¿No dice eso la palabra de Dios en Oseas? Mi pueblo padece por falta de ¿qué? De conocimiento. En la palabra de Dios nos dice en Daniel 8:14, y el santuario será ¿qué? Hasta los 2300 días, y el santuario será purificado. Decimos sí, el santuario celestial, pero el santuario terrenal ¿qué? Ese es el que necesita ser purificado. Nuestra vida. Hermanos, el Señor viene muy pronto. La persecución ya está, no viene, ya está. Tal vez ustedes porque están aquí no la han visto, pero ya está la persecución. Y Cristo viene muy pronto. ¿Tú de qué lado estarás? ¿Del lado de la justicia de Dios o el lado del razonamiento humano? Porque hoy día se pone énfasis en el razonamiento humano, en la ciencia, como decía el hermano en la escuela sabática, en la tecnología. Pero hermanos, la mayor tecnología es su palabra. ¿Por qué? Porque es vida, porque es poder para salvación. Te invito a que nos pongamos de pie para tener una oración, para pedirle al Señor que Él pueda impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, para afianzarnos en su palabra. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra. Señor, danos el deseo de estudiarla. Danos la fuerza para seguirla. Y danos de tu espíritu para vivirla. Señor, que tu gracia, que tu justicia more en nuestras vidas día a día, para que nuestras vidas sean un reflejo vivo de tu carácter. Para que seamos testimonio a todo el mundo. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén.